Estamos de regreso en la segunda de Oliva, ya son las 2 de la tarde con 42 minutos, se nos va a ir rápido el tiempo, vamos a platicar cuando menos unos 20 con dos invitados que tenemos en la mesa de trabajo a través de la virtualidad, y el tema que usted nos pidió tocar y estuvimos manejando en algunas entrevistas durante la semana, la salud mental en el trabajo, la salud mental laboral, ¿qué se está haciendo en el país en tema de políticas públicas para garantizar o para obligar a las empresas, a los centros de trabajo a garantizar o a cuidar la salud mental de los trabajadores? Porque lógicamente un trabajador con la salud mental pues digamos a tope o cuando menos cuidada, pues va a rendir más y va a dar mejores frutos que otros que no. Entonces, interesante tema y se ha platicado bastante sobre ello. Qué bueno que nos acompañan en esta mesa de trabajo tanto Mónica Raquel Rodríguez, que es directora de Monet HR and Consulting, y Marco Eduardo Reyes, presidente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología. Y es que, y aquí les comento a ambos invitados y les aprecio nos hayan tomado esta comunicación para charlar unos minutos en la segunda de Oliva, se ha platicado bastante del tema y la gente nos surgió rápido con la pregunta, y es justamente, te pregunto, Mónica, gracias por tomar esta comunicación, ¿cómo se puede identificar un problema en la salud de los empleados? Pues, ¿no? De entrada, pensando como los que son empleadores, pero también de qué manera efectuar estas... Mira, escuchamos una cápsula de contexto que preparó el equipo de Oliva y regresamos. Fatiga, irritabilidad, baja concentración, una sensación de presión que no se detiene. Te falta el aire, no puedes dormir o surgen episodios de ansiedad y de estrés. No surgen de forma aislada, responden a una forma de trabajar sostenida en la exigencia continua. Los niveles de riesgos por jornadas, cargas y falta de control en el trabajo es el mix perfecto para desarrollar burnout. Todos los trabajadores tienen derecho a un entorno laboral seguro y saludable, en el que se protejan y promuevan la salud y el bienestar tanto físicos como mentales. Las cargas y jornadas laborales son los riesgos psicosociales más elevados en las empresas que operan en el país. Ambos factores representan una amenaza para 4 de cada 10 trabajadores en México. De acuerdo con el benchmark de riesgo psicosocial de March, la salud mental en el trabajo tiene un enorme impacto en la sociedad y en el mundo laboral, con 12 millones de días laborables perdidos cada año debido a la depresión y la ansiedad. En México, en el Senado de la República, se busca establecer la suspensión temporal de prestar el servicio y de pagar el salario en casos de incapacidad temporal derivada de padecimientos psicológicos para proteger el empleo de las personas. La iniciativa plantea que sea aplicada tanto para trabajadores del sector público como del privado. La salud mental laboral es un derecho humano fundamental. La NOM 035 STPS 2018 obliga a identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial, fomentando un entorno organizacional favorable. Oliva Noticias. Te cambio la pregunta, Mónica Raquel, justamente porque nos acaba de llegar preguntas con base en la cápsula que se escuchó y demás. ¿Qué acciones inmediatas se pueden o pueden tomar las empresas, tomando en cuenta lo que escuchamos, para cumplir con esta norma, ¿no? La norma 035, y por supuesto buscar mejorar el bienestar psicológico de sus trabajadores? Mónica. Claro que sí, muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación. Pues en primera creo que hay que enfocarnos que hay dos partes importantes de esta NOM 035, las medidas de prevención y las medidas de corrección. Las empresas deben de enfocarse más en la prevención y específicamente con respecto a los puntos que marca la NOM, se debe de contar con políticas para prevenir la violencia laboral, para promover un liderazgo positivo, para mejorar la comunicación interna, para definir claramente las cargas y respetar las jornadas laborales, y también generar mecanismos de atención para los trabajadores como buzones de quejas, sugerencias o canales de comunicación activa, ya que la norma no solamente es aplicar unos cuestionarios, sino que todos estos esfuerzos nos ayudarán a tener un parámetro para encontrar si un trabajador está pasando por alguna situación difícil o alguna dificultad en el trabajo que muchas veces por el día a día se pierde. Ahora bien, bajo esta circunstancia, y justamente sobre lo que estás comentando, Mónica, pregunta a la gente, Marco Eduardo Reyes, presidente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, ¿cuáles podrían entonces ser esas medidas más efectivas para identificar, reducir factores de riesgo
como el estrés, la ansiedad, el acoso laboral. Y es que efectivamente, de a día, ¿no? De a diario, pues, se están observando este tipo de temas que además seguramente se incrementaron con la pandemia a la fecha, Marco Eduardo. Sí, muchas gracias por la invitación, gracias a Oliva Noticias y a ti Alejandro. Yo soy Marco Eduardo Murueta, mi segundo apellido es Reyes. Ah, Y bueno, en relación con la pregunta que haces, pues hay muchas medidas que se pueden tomar. Qué bueno que se llegó a esta norma 035 en 2018 y que es exigible a partir de 2020 uf. y pueden ya traer desde su infancia. Y debería de haber formas de valorar esto y poderlo atender también. Además de lo que ya decía Mónica, ¿no? Es decir, que no haya demasiado ruido, que las jornadas laborales no sean excesivas, que haya principios éticos y de respeto. Y sobre todo algo que considero muy importante es que haya escucha, porque no, Mónica decía pues que aplicar algunos instrumentos periódicamente, pero cotidianamente sería bueno que los coordinadores, jerárquicamente pensándolos, si son 5 niveles, los coordinadores del primer nivel, pues que escuchen a sus compañeros, que conozcan un poquito su situación personal. En la medida en que haya una barrera demasiado tajante, hay pues aislamientos y se generan problemas tanto desde la familia, interferencia con la familia, como también en el trabajo. Entonces se necesita que cada coordinador escuche y tenga familiaridad con lo que están viviendo las personas que colaboran con él. Eso independientemente de prevenir pues el ruido, decíamos, el hacinamiento, las jornadas extenuantes y el mobbing, ¿verdad? Pero si hay mobbing, nosotros hemos encontrado que cuando hay mucho conflicto es que también pues no, las personas o no tienen aspiraciones de hacer algo o no tienen mucho contacto afectivo, la empresa se concentra en la parte pues del trabajo y se olvida de las partes emocionales. Es muy importante, por ejemplo, celebrar los cumpleaños en un área para que la gente ahí se conozca, se familiarice, que haya eventos también cuando las personas no tienen de qué hablar, no tienen de qué conversar interesantes, se empiezan a comer entre ellas mismas a través de chismes. Entonces, las oficinas, por ejemplo, el Seguro Social, están llenas de chismorreo y de ataques y de grilla de mal estilo. ¿Por qué? Porque están centradas solamente en la parte laboral, en las prebendas también de sindicales, y hay poco movimiento, por ejemplo, de conferencias, de ver películas, de hacer alguna salida, de celebrar los cumpleaños, de que haya espacios de convivencia, lo vemos necesario para que la gente entre en conexión emocional, y eso es un ingrediente fundamental de la salud psicológica, ¿no? Que tenga conexión emocional, que tenga amistades, que no se le inhiba las convivencias, que tenga aspiraciones y que sienta que está avanzando sus aspiraciones. Una cosa importante es que las empresas ayuden a que las personas se desarrollen, no solamente que desempeñen un puesto de trabajo eficientemente. Ujú. Ahora, Mónica Raquel Rodríguez pregunta a la gente si entre compañeros de trabajo se pueden crear, quizá, lo manejan de manera de alternativa, se pueden crear redes de ayuda para cuidar la salud mental o si se puede crear un sistema de primeros auxilios, entre comillas, ¿no? Para cuidar la salud mental de los empleados, por supuesto, en la observancia diaria, Mónica. Claro, claro que sí. Parte de estos mecanismos de los que tiene que disponer una empresa es que nosotros como compañeros podemos detectar algunos síntomas que tienen, que se están viendo en el día a día cuando una persona está pasando por alguna dificultad, poder apoyarlos, reportarlos a través de estos canales donde la empresa se informe que un trabajador a lo mejor está pasando por una situación difícil. A mí me ha tocado atender empresas, no sé, por ejemplo, del sector minero, donde muchas veces están mucho tiempo fuera de casa, 3 meses sin ver a la familia, y al cabo de estos meses, ¿qué pasa si un colaborador tiene un familiar enfermo? Obviamente, esa carga emocional pesa y es importante contar con el apoyo de los compañeros, también de la sensibilización por parte de la empresa, con procesos de flexibilidad, de apoyo y que si en algún momento algún colaborador tiene que atender algún caso grave por la familia, que existan los canales y los medios para que se les pueda dar el apoyo a los trabajadores, porque al final un trabajador bajo estas
condiciones, las cargas se les van a hacer más excesivas, las jornadas se le van a hacer más grandes y obviamente todo el tema emocional pega directamente en el desempeño de las empresas. Podemos tener accidentes, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante estar monitoreando cómo están emocionalmente nuestros trabajadores para poder prevenir. Qué relevante esto. Y justamente pregunta a la gente, Marco Eduardo Murueta, sobre las consecuencias, ya lo está tocando Mónica, pero en realidad las consecuencias más graves de no poner atención en la importancia de la salud mental en el ámbito laboral. Y es justamente esto que está manejando Mónica, ¿no? Hay consecuencias que pueden ser graves si no se está monitoreando, si no se pone atención en algo que se tiene que poner atención, Marco. Sí, habría que generar talleres de integración dentro de las empresas. Las empresas deberían ser solidarias con los trabajadores, sentirse como familia. En la medida en que el trabajador se siente perteneciente a la empresa, pues su compromiso incluso laboral puede ser mayor. En cambio, si la ve como un sistema al cual simplemente se inserta, pero que él no tiene una participación emocional en ella, es decir, un interés, un compromiso con el producto, con los servicios que se brindan, entonces él se siente aislado y desde luego eso va a ser contraproducente. De hecho, la psicología del trabajo tuvo uno de sus momentos más importantes históricos en 1924 en Hawthorne, en la General Electric, en la que Elton Mayo, uno de los grandes autores de esta ciencia, pues hizo una comparación entre trabajadores que interactuaban y descansaban cada 2 horas. Fíjense lo importante de una sección de 2 horas de trabajo y luego les permitía a un grupo al azar 20 minutos de descanso, de interacción y ponía una música suave. Ujú. Y a los 3 meses, 6 meses comparó la cantidad de productos que habían hecho los que habían descansado e interactuado con los que habían estado trabajando todo el tiempo y pues fue sorprendente que produjeron más los que habían descansado Los e que habían interactuado que descansado. los otros que habían estado todo el tiempo sometidos a continuar la jornada. Entonces, esta vinculación emocional con la empresa es fundamental y ojalá que muchas personas que están en este ámbito lo entiendan y lo desarrollen, porque de ahí depende mucho de la productividad de un país, ¿no? Y de su desarrollo. Sin duda, sin duda. Pregunta a la gente, Mónica, si hay sanciones ya estandarizadas por no cumplir con los protocolos para cuidar la salud mental de los trabajadores. Sí, efectivamente, en la Ley Federal del Trabajo ya se establecen la NOM 035, que habla un poquito acerca de los riesgos psicosociales, de la salud emocional, ya establece parámetros y si tú no cumples con los parámetros o los requisitos, obligaciones que te marca la Secretaría, ya están habiendo multas. De hecho, este año se modificó el modelo de inspección con respecto a todo lo que tiene que ver con obligaciones laborales. Se están haciendo mucho más focalizadas y estratégicas, ya se está teniendo el contacto, para que tengan una idea, en el 2018 se podía identificar al 60% de las empresas que quería inspeccionar la Secretaría de Trabajo. Hoy en día ese porcentaje es arriba del 90% y las inspecciones están siendo inspecciones extraordinarias, significa visita sorpresa y que te van a revisar justamente que cumplas con todos los protocolos que te marcan estas normativas que tienen que ver con la seguridad y el salud en el trabajo y ver específicamente que la prevención en el día a día se lleve. Hay entrevistas con colaboradores, así que es un punto importante, mejor prevenir y trabajar antes de que te llegue una multa. Exacto, Marco Eduardo, ¿con qué nos podemos empezar a ir? Ya quedan 4 minutos. ¿Con qué nos podemos ir en esta pequeña charla después de lo que logramos avanzar? Sí, aparte digo, lo de las sanciones debería ser secundario. Lo importante es que los mismos coordinadores de las empresas, los que están en las decisiones, pues capten de que además de que ellos mismos se van a sentir mejor teniendo un grupo de trabajadores sano y comprometido con la empresa, eso les va a beneficiar, les va a ser útil, que no lo vean como una cosa que tienen que cumplir a regañadientes porque se los impone la norma, sino que vean que esta norma en todo caso es un avance para el desarrollo de las mismas empresas. Ujú. Marco Eduardo Murueta, gracias, te mando un abrazo. Buenas tardes. Gracias. Muy gentil en Igualmente un tomar esta abrazo. comunicación, Marco Eduardo Murueta. Mónica, Raquel, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos podemos ir en estos últimos minutos?
También, pues hacer un llamado a todas las empresas que pongan a la marcha cualquier tipo de proceso, el cuidar a los trabajadores y el preocuparnos por el día a día de cómo están, tiene muchos beneficios para la organización. En algunos casos se tienen los mitos de que es costoso, que es complicado, que genera mucha carga administrativa, pero la realidad es que cada empresa puede adaptar la estrategia a sus necesidades y posibilidades, utilizando, ahorita ya hay mucha tecnología y teniendo muchos beneficios en contra de no hacer nada. Pues ahí está, en contra de no hacer nada. Bien dices. Mando un fuerte abrazo, Mónica Raquel Rodríguez, directora de Monet HR Consulting. Abrazos, Mónica Raquel, abrazos. Marco Eduardo, gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, bonita tarde. Qué genial ambos invitados. Antes de irnos, vamos a escuchar un par de entrevistas, un par de extractos de entrevistas que tuvimos en la semana justamente sobre el tema. Platicamos con David de Jesús Quintero sobre esto, sobre la NOM 035, y él habla de la importancia de garantizar la salud mental laboral. ¿La tienes por ahí? Vamos a escucharla. Las empresas mexicanas tienen un gran desconocimiento, ya que pues la mayoría de ellos pues ni siquiera conocen que la norma les aplica, ¿no? Con esto te quiero comentar que hemos visto inclusive empresas multadas, o inclusive, bueno, lo puedo mencionar así, pequeños negocios, ¿no? Negocios que ni siquiera conocen que les aplica la norma, ¿no? Te estoy hablando de una zapatería con 15 trabajadores, un condominio con personal terciarizado, etc. Entonces, uno de los grandes desafíos es entender que la NOM es importante, pero más aún también es entender el sistema de inspección de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Oliva Noticias. Y finalmente, David de Jesús Quintero también dijo que las empresas están obligadas a generar un entorno saludable para impedir el estrés y liderazgo negativo. Esta es una norma que, bueno, salió en 2018 y justamente como lo mencionas, la idea es minimizar los factores de riesgo psicosocial, que son aquellos que podrían derivarse en estrés, burnout, la parte de estrés postraumático, liderazgo negativo, etc., que son factores que están presentes en cualquier trabajo, considero. Sin embargo, la NOM trata justamente de minimizar esos temas, ¿no? Oliva Noticias. Bueno, pues nos vamos. Federico Ríos, Emanuel Romero, Edgar Salomón Flores, todo el equipo de Oliva Noticias. Gracias, buenas tardes, provecho. Oliva Noticias.